tardes, hermanos. El tema de hoy es matrimonio bajo el poder del Espíritu Santo. Matrimonio bajo el poder del Espíritu Santo. Dice, hermano, quiero platicar con ustedes porque hoy en día los matrimonios pues estamos muy perdidos en cuanto a la palabra del Señor, porque muchas veces no sabemos cómo vivir el matrimonio, y es por eso los divorcios, es por eso los malestares que hay dentro del matrimonio, porque dentro del matrimonio hay muchas situaciones que se viven, y el Señor nos quiere recordar sus enseñanzas, porque hoy escuchamos a los jóvenes que pues ya no se quieren casar, no quieren tener hijos, según ellos son muy modernos, ¿no? No, hermano, no es eso, sino que ellos están apartando, se están alejando de Dios. Y nosotros tenemos que enseñarles a los jóvenes. Nosotros con nuestro ejemplo tenemos que enseñarles, pero también con la palabra del Señor. Y vamos a Efesios capítulo 5. Ahí nos quedamos, Efesios 5, verso 21. Vente para acá, Chiris. Ya soy yo el que trae. Sí. Efesios 5, 21. Mire, hermano, hoy algo sucedió. Yo lo pude sentir en mi espíritu. Lo que sucedió fue que el poder del Espíritu Santo se movió en medio nuestro. Y nosotros necesitamos que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, se mueva en nuestros matrimonios, ¿sí? Porque a veces como matrimonios, yo sé que aquí hay personas que están solteras o que no tienen ya marido o la esposa, pero de todas maneras este tema les va a servir para que usted enseñe a alguien. Por eso es bien importante que usted apunte o se grabe en su corazón este mensaje, porque hay problemas en los matrimonios o en las relaciones entre pareja, y a veces no se sabe cómo solucionarlos, cómo no hay una dirección. Y Dios dejó su dirección, su ruta a seguir desde hace 2000 años y más, miles de años. Pero el hombre ya no quiere escuchar a Dios, ya no quiere escuchar el mensaje de Dios, ya no quiere atender la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar dice en Efesios 5:21, es más, o sea, viene hablando el apóstol Pablo, ya hemos estado estudiando los capítulos anteriores. Dice, sométanse unos a otros por reverencia o por amor o en el amor a Cristo o de Cristo. Sométanse. Y muchos de nosotros chocamos mucho con esta palabra, someterse. ¿Por qué? Porque como por naturaleza a nosotros no nos gusta someternos a nadie. Y muchas veces decimos, ¿tú quién eres para mandarme? ¿Cuántos lo han dicho? ¿Tú quién eres para mandarme? ¿Qué no sabes quién soy? Soy el hijo de fulano, soy esto, soy el otro, ¿sí? ¿Tú quién eres para mandar? Y no es eso lo que dice la Biblia. Dice, sométanse unos a otros, dice, por reverencia a Cristo, o sea, por amor a Cristo, por consideración a Él, a Dios. Desde hace 2000 años han existido hombres que han entregado su vida, hermanos, para enseñarles a otros. Desde hace 2000 años ha habido seguidores de Cristo que han sacrificado su vida porque otros conozcan del Señor, ¿sí? Esas personas, ¿tú qué puedes opinar de una persona así? Una persona que se desvive por otras. ¿Qué puedes tú opinar? Pues lo mínimo es que merece respeto, ¿cierto o no? Y respeto, hermano, es consideración, es poner atención en lo que está diciendo esa persona. Cuando el padre de familia habla en la casa, ¿verdad? Y a veces
se impone, todos tienen que callar y escuchar a papá. ¿Por qué? Porque el papá es la cabeza del hogar, ¿cierto o no? Sí. Y todos los demás tienen que someterse. Ahora, el papá, si es cristiano, tiene que estar también sometido a Cristo, sometido a la dirección del Espíritu Santo. Porque no nada más es gritar por gritar, no nada más es imponerse, sino, hermanos, como cabeza, nosotros como hombres, tenemos que dar una dirección de acuerdo a la palabra de Dios. Esas personas de las que estamos hablando son vidas que han puesto al servicio, se han puesto al servicio del pueblo de Dios. ¿Cómo es la forma o de qué forma ellos sirven? Enseñando la palabra de Dios. El efecto que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas es muy profundo, es muy amplio, es muy poderoso, pero no es una palabra del siervo, es una palabra de Dios. Pero el siervo es el instrumento que Dios usa para recordarnos lo que Jesús enseñó desde hace 2000 años. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Y entonces la palabra del Señor nos dice que nos sometamos a este tipo de personas que son ejemplos. Vamos a la casa. El marido, el esposo, a ver cuántos esposos cabezas de hogar hay aquí. Nosotros, varones, tenemos que ser ejemplo en casa. Ejemplo de carácter, ejemplo de servicio. En primer lugar, para la esposa y después para los hijos, tenemos que ser ejemplo. ¿Sabes cómo vas a lograr que todos se sujeten, se sometan a ti? En que tú tengas a Cristo en tu corazón y te dirijas conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque si tú solamente gritas y quieres que todos te obedezcan, pero tú andas mal, andas desobedeciendo a Dios, andas haciendo cosas que sabes que no están bien, ¿cómo quieres que se someta tu esposa? ¿Cómo quieres que se sometan tus hijos? No hay manera. La palabra de Dios nos enseña que en la iglesia todos los que pertenecen, son parte de la iglesia, tienen que obedecer a sus líderes espirituales. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo les he dicho? Y lo que yo les he dicho a veces no es muy gravoso. ¿Qué les he dicho? Vénganse el jueves. Y todos nada me dicen, pero ustedes no me obedecen. Yo soy su líder espiritual. Dice, vamos a Hebreos capítulo 13, verso 17, para que no digan, ay, el pastor se la está sacando de su manga. Hebreos 13, 17. En esta versión de Nueva Traducción Viviente dice, obedezcan a sus líderes. ¿Quién es un líder? El que va al frente dirigiendo, ¿sí? El que es, a su vez, él es dirigido por Dios. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos les dicen. ¿Por qué insisto en que vengan los jueves? Los jueves, hermanos, estamos estudiando los libros de la Biblia. Ustedes tienen que conocer la Biblia en un panorama, lo tienen que conocer para que ustedes vean lo que vimos el jueves. ¿Qué vimos el jueves? ¿Quién es Dios? ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Dos preguntas que van a ser contestadas cuando tú le obedezcas a tu líder. ¿Quién es Dios? ¿Y qué cosas ha hecho Dios? Si yo ahorita te pregunto, muchos de ustedes que no vienen no me van a saber contestar porque no saben de lo que se trata. Tienen que hacer todo lo posible. Tienen que dejar lo que tengan que dejar y hacer un esfuerzo por venir. Eso es algo que yo les he dicho, pero no me obedecen. Y me ponen miles de pretextos, que porque es noche, que porque quién sabe qué, que porque quién sabe qué tal. Entonces soy un líder al cual no obedecen. Esa es una cosa. Y así yo les puedo decir varias cosas, pero muchas veces el pueblo y
Igual pasa en la casa. ¿Qué es lo que ha dicho el papá? A ver, quiero que por favor hagan esto. Y empieza la esposa. Ay, pero esto, y porque aquello, y porque a poner paros, panchos y pretextos para decir, no le hagan caso a su papá, hijo loco, está enfermo. Y entonces los hijos, mira, están así como viendo un espectáculo en el circo. ¿Qué es lo que dice mamá? ¿Qué es lo que dice papá? ¿Qué es lo que dice mamá? Y ellos están viendo ese cuadro. Eso es lo que ellos están llevando en su corazón. ¿Por qué? Dice la Biblia que nuestra tarea como líderes es cuidar el alma de ustedes. ¿Cómo nosotros cuidamos el alma de ustedes? Orando por ustedes. Cuando ustedes tienen alguna situación y vienen, nosotros los escuchamos y les aconsejamos según la palabra de Dios, no según lo que nosotros decimos, según la palabra del Señor. Cuando sabemos que alguno de ustedes ha caído, cuando sabemos que alguno de ustedes está padeciendo enfermedad, ¿qué es lo que hacemos? Oramos. Porque nosotros no somos Dios. Solamente somos quien guía una voz que dice, es por aquí, es por acá, vamos a hacerle así, vamos a hacer... Pero no somos Dios. Nosotros no podemos resolver. El que único que tiene la última palabra y el que hace la obra es el Espíritu de Dios, es el que hoy tenemos con nosotros. Ahora, dice aquí que nosotros como líderes, estoy hablando yo como pastor, juntamente con mi esposa, vamos a rendir cuentas a Dios de ustedes. ¿Sabes qué me va a preguntar Dios? Va a decir, el día que llegue allá, a ver, ¿qué hiciste con tu hermano Marcos? ¿Por qué no lo despertaste? A ver, ¿qué hiciste con tu hermana Lupita? ¿Por qué no hiciste esto? Es lo que me va a pedir cuentas a mí Dios. Pero ¿qué es lo que yo les digo a ustedes? Ayúdenme a ayudarles. Muchos de ustedes tienen la confianza de acercarse cuando tienen una situación, pero otros no. ¿Por qué no nos ven capaces? ¿Por qué no nos ven con ciertas cualidades que tú quisieras que fuera tu pastor o tu pastora para poder ayudarte? Quiero decirte algo, que a veces Dios usa hasta lo más insignificante. Hay veces que nosotros nos enteramos y que fulanito fue con sultanito. Digo, bueno, mientras el sultanito o sultanita le dé un consejo de acuerdo a la palabra de Dios, no hay problema. Nosotros no somos celosos en ese aspecto, de que, ¿por qué fuiste ahí con a pedirle un consejo? Si te dio un consejo de la palabra de Dios, adelante. Pero si nada más buscaste al amiguito, al compañerito, al hermano, a la hermana, para estar chismeando algo de la iglesia o no sé qué, hermano, no hagas eso. ¿Estás tomando nota de lo que te estoy diciendo? ¿Qué es lo que yo espero que me obedezcan en esto que les estoy diciendo? Dice aquí, fíjate lo que dice, denles motivos, o sea, ustedes nos tienen que dar motivos a nosotros para que hagamos todo lo que estamos haciendo por ustedes, lo que sea que hagamos, con alegría y no con dolor. Fíjate, con alegría es decir, Señor, gracias por lo que has hecho en Arnold, gracias por lo que estás haciendo en su familia, porque ya se están comprometiendo más contigo. Y no decir, ay Señor, ay no, es que son un dolor de cabeza, Padre, ayúdame. Es que no me obedecen, es que mira, es que les estoy diciendo que hagan esto y no me hacen caso. Por ejemplo, en la iglesia del Señor, hermanos, existe el alcoholismo y la drogadicción. Hay mucha gente que viene, no solamente aquí, sino en muchas iglesias, y tienen problemas con adicciones. ¿Y yo qué les digo? ¿Qué les digo? Miren, tienen que aprender a tratar con un adicto. Un adicto es un enfermo. Y algo que dicen los especialistas en adicciones es lo siguiente: mientras el adicto tenga dónde comer, dónde vestir, dónde dormir, él va a decir, yo sigo emborrachándome, yo sigo drogándome, al fin que llego y siempre está mi cama tendida. Y dicen los especialistas, no se la dejes tan fácil.
porque estás alargando su proceso de recuperación. Lo estás estorbando. El adicto tiene que tocar fondo. Y eso es bíblico, hermano. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿No pidió su herencia? ¿No se fue a gastar con prostitutas? ¿No fue a despilfarrar todo? Por eso se llama pródigo. Pródigo significa despilfarrador. Hasta que llegó a lo más bajo. ¿Qué fue lo más bajo? Dicen que se le antojó la comida de los cerdos. No sé si la haya comido. Yo una vez me comí una croqueta de un perro y dije, a ver, ¿qué sabrá? Bueno, estaba yo muy chavo, ¿no? Y desde entonces no puedo dejarlas. Ya cuando se acerca mi esposa, empiezo a hacerle así, porque creo que me quiere quitar mis croquetas. No, mi amor, esas son del perro. Ah, perdón. ¿Sí? Hasta se me fue la onda de lo que estoy diciendo. Ah, bueno. Ajá. ¿Tuvo que tocar fondo o no? Ah, pero hoy en día el adicto, ahí está la mamá. Ay, pobrecito, me voy a quedar cuidándolo. No vaya a hacer que se vaya a broncoaspirar. Tú vente a la iglesia y déjalo ahí. Si se broncoaspira, está en manos del Señor. ¿Por qué tú eres Dios o qué? Y con tristeza en mi corazón, hermano, yo una vez le dije a un papá de un adicto, le dije, no haga eso, hermano. ¿Y sabe qué me contestó? Me dijo, mientras yo pueda, yo no le voy a negar la ayuda a mi hijo. Le digo, bueno, ¿qué dice aquí? Obedezcan a sus líderes espirituales porque ellos van a dar cuenta de ustedes. Y entonces, ¿qué pasa? Un adicto, imagínate, un adicto y toda la familia gira alrededor del adicto. Y yo te pregunto, ¿a dónde dejamos al Señor? Yo a veces me he enterado de que, bueno, porque yo tengo muchos años en la iglesia, y cuando hablo de la iglesia no hablo solamente de esta iglesia. Yo he tenido años en la iglesia, entonces cuando alguien se molesta, no, pues por allá ellos ya se pelearon, y ya por eso no viene fulano. Y yo siempre pregunto, ¿y qué culpa tiene el Señor de sus peleas? ¿Que la bronca fue con el Señor o qué? ¿Qué es lo que nos mandó el Señor en la palabra? ¿Que nos perdonemos o no? ¿Que nos reconciliemos o no? ¿Que nos reunamos o no? Y en muchas de esas cosas no hacemos caso. Entonces, ¿cómo vamos a aprender el sometimiento? El sometimiento es ese, decir, tiene razón, ya voy a obedecer. Dile al que está a tu lado, ya voy a obedecer. Hay que enseñarles a los jóvenes. ¿Qué es lo que tenemos que enseñarles a los jóvenes? Que nosotros que somos gente mayor que ellos, que tenemos una autoridad moral, espiritual, hasta física, tenemos que enseñarles que ellos tienen que vernos no como sus amigos, sino como autoridades. Pueden acercarse confiadamente a nosotros, pero cuando se trata de algo serio que tiene que ver con la vida, con la casa, con el quehacer, con la disciplina, la hora de llegar, la hora de salir, la hora de estudiar, ahí sí tenemos que ponernos como autoridad, y esto empieza desde el cabeza de hogar. Porque si no, luego, por eso los hijos andan desbalagados. Bueno, eso es lo que dice 1 de Pedro 5:5. No sé si tú quieras que borremos o arranquemos esta hoja de la Biblia. Del mismo modo, ustedes hombres más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Pues la gente no solamente mayor, sino que ha alcanzado cierta experiencia. Imagínense la experiencia del hermano Boy. Yo creo que es el mayor aquí, ¿no? ¿Cuántos años tienes, güey? 60, voy para 61. 60, ¿y qué les importa? Dice. A ver, ¿quién es mayor que él? Imagínense, usted, hermanita Macrina, ¿cuántos años tiene? 69. Imagínense en 60 y tantos años, ¿qué es lo que no habrán vivido ellos? No podríamos escuchar tal vez un consejo de ellos a nosotros los más jóvenes. Ahí yo me apunto, ¿no? Como los más jóvenes. No podríamos
preguntarles, oye hermana, ¿usted qué opina de esto? Porque tan solo en la experiencia de vida. Dice, y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a ¿quiénes? A los orgullosos. Yo que tengo que estar, yo que, quién sabe qué, pero muestra su favor a los humildes. Una persona humilde es aquella que acepta sus errores, que acepta las verdades. Y no solamente eso, sino que está totalmente dispuesta para cambiar. Regresemos a Efesios capítulo 5, ahora en el verso 22. Y empieza el Señor, porque no es el apóstol Pablo, a meterse con las esposas. ¿Por qué? Porque el pleito en el matrimonio es desde hace miles de años, hermano. Empezó con Adán y Eva. Adán, que le dijo al Señor, la mujer que me diste me dio del fruto. O sea, le echó la culpa a la mujer. La Biblia no lo dice, pero ¿qué tal si Adán le dijo, ya ves, por tu culpa, estamos desnudos por tu culpa, mira nomás todo lo que has hecho por tu culpa? Te dije, dice. Para las esposas, fíjate, vamos a hablar primero porque está aquí en orden. Primero las esposas y luego los esposos. Para las esposas eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. Someterse significa obedecer, significa acceder, significa incluso doblegarte ante una autoridad, estar debajo. En primer lugar, la mujer tiene que respetar a su marido. El respeto, hermanos, el respeto es atender lo que el marido está diciendo. El marido puede tener miles de defectos, pero Dios lo estableció como cabeza. Y si ustedes como mujeres no le tienen respeto a su marido, ustedes no están faltando al marido, sino a Dios, porque Él ordenó así. Él hizo la creación, primero el hombre y luego la mujer. Vamos a entender muchas cosas en esta tarde. Entonces, número uno, la esposa tiene que respetar a su esposo. También eso significa que tu mujer no debes ningunear a tu esposo, que no debes estar sobresaltando sus faltas, sus defectos. Tu mujer tienes que respetar a tu marido en todo, en todo, en todo. No hablar mal de tu marido, como esas mujeres insensatas que se quejan con otras mujeres o con otras personas de su marido. Ay, es que ya llegó el viejo. Ay, es que siempre llega enojado. Ya me voy. Pero no es respeto, ¿sabes qué? No le tienes respeto, le tienes miedo. Eso no es de Dios. El miedo no es de Dios, porque Dios no te está diciendo que le tengas miedo, te está diciendo tenle respeto. En Proverbios 31:27 dice la palabra de Dios que la mujer tiene que estar atenta a todo lo que ocurre en su hogar. Tiene que estar atenta a todo lo que ocurre en su hogar. Si tú eres una mujer muy olvidadiza, tienes que hacer ejercicios para memorizar lo que tienes que hacer, lo que a ti te toca como mujer. No me vean feo, ahorita voy con los hombres. Proverbios 31:27. La mujer, la que requiere el Señor para el matrimonio, tiene que estar atenta a todo lo que ocurre en su hogar. Proverbios 31:27, ¿cómo dice su Biblia? Eso significa estar atenta a todo lo que ocurre en su hogar. No sufre las consecuencias de la pereza. A ver, ¿cuántas mujeres reconocen pereza? Yo soy una perezosa.
Dice, la pereza tiene consecuencias. A ver, una consecuencia de la pereza, ¿qué es? El cúmulo de ropa, la estufa toda cochambrosa. ¿Qué más? El montón de trastes ahí, ya hasta ratoncitos hay ahí. No hace de comer. ¿Sí? ¿Qué vamos a comer? Ay, vamos por una pizza. Vamos por una pizza. Tiene que estar atenta a lo que falta en la casa. Hacer una lista. Todo eso lo tiene, es su papel de la mujer. Ahorita vamos con los hombres. Pastor, pero también una amiga. Espéreme, hermana, le digo, espéreme, todavía. Primera de Corintios 7:10 dice que la mujer no tiene que dejar a su marido. Mujer, no dejes a tu marido. ¿Sabes por qué no? Porque hay otras que andan sobres. Hay otras que andan sobres. No lo dejes. No dejes a tu marido. Ahora, fíjate bien, la Biblia nos enseña que la esposa tiene que ser digna de respeto. O sea, el respeto, mujeres, se lo tienen que ganar. Fíjate los conceptos, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra del Señor. 1 Timoteo 3:11. Vámonos un poquito rápido, solamente anota las citas y después tú lo checas en tu casa. 1 Timoteo 3:11. De la misma manera, sus esposas tienen que ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Es decir, la mujer es muy dada al chisme, también el hombre, pero la mujer es muy dada al chisme. Y dice, ya estoy descubriendo a alguien que es bien rebelde como mujer. Dice que la mujer debe tener el control propio y ser fieles en todo lo que hagan. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. Dice en todo lo que hagan. ¿Sale? 1 Timoteo 3:11. Y rematamos este punto con 1 de Pedro 3, versículo 1. De la misma manera, ustedes esposas, a ver cuántas son esposas aquí. Dile al que está a tu lado, no os hagáis mujer, tú eres esposa. Dice 3:1, 1 de Pedro, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Pastor, pero es que ¿cómo voy a aceptar la autoridad de mi esposo si es un esto, si es un lotro, si no me atiende, si no quién sabe qué? Bueno, ve lo que dice la escritura. Entonces dice, la vida recta de ustedes, fíjate bien, ¿cómo dice la palabra del Señor? Entonces dice, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer el evangelio. Si tú tienes un esposo que es medias tintas, ¿qué quiere decir medias tintas? Que a veces es cristiano y a veces no. A veces tiene un bien en el mundo y a veces en el Señor, según convenga. Dice aquí, fíjate bien, dice, quien lo va a cambiar no son tus gritos, no son tus enojos. ¿Qué crees que lo va a cambiar? Tu ejemplo. Aquí lo dice. Aquí lo dice. Entonces, aun cuando de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes, yo no lo estoy diciendo, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Pero fíjate una cosa, ¿sabes por qué la mujer es rebelde? Se justifica porque el varón no hace su chamba, digamos. Entonces la mujer es rebelde. La palabra de Dios dice, no es una justificante. Tú tienes que dar ejemplo a tu esposo.
Sí, dice, y de esa forma, dice, al final dice de este versículo, ellos serán ganados. Hermanos, por no aceptar, por no hacer lo que dice la palabra del Señor, hemos tenido tantos problemas en el matrimonio. Porque según nuestros conceptos, chocan con lo que dice aquí. Porque nosotros hemos manejado las situaciones de diferente forma. Te enojas, me enojo. Me haces, te hago. Y estamos en la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Y dice la palabra del Señor, no, esto no tiene que ser así. Si no, vámonos al principio. Vámonos a Génesis capítulo 3, verso 16. Dios, una vez que la mujer desobedece, Génesis 3:16, una vez que la mujer toma del fruto prohibido, la sentencia del Señor es la siguiente: haré más agudo el dolor de tu embarazo. Hasta el día de hoy eso permanece. Y con dolor darás a luz. Punto y seguido. Y desearás controlar a tu marido. Fíjate. O sea que en las mujeres hay una naturaleza, hay un deseo que es parte de la naturaleza de la mujer, querer controlar al hombre, al marido. O sea, es parte de esa naturaleza que cayó en desobediencia. A ver, mujeres, digan ustedes, yo no puedo hablar por ustedes, pero digan sí o no, si ustedes por algo natural quieren dominar ahí al varón y que haga esto, y ahora lo mandas para acá, y ahora le das para acá, y si no hace lo que tú dices, te enojas. Pastor, es que no saben qué hacer. Tiene que tener tu guía, tiene que tener tu luz y tu dirección, no la del Señor, sino la tuya. Fíjate, pero al final, dice aquí, al final Él se va a enseñorear de ti. O sea, al final Él terminará gobernando sobre ti. ¿Por qué? Dice el Señor, porque yo lo digo. Porque así hice la creación y así se va a respetar. Y si ustedes no respetan esto, dice el Señor, van a sufrir consecuencias. Vamos a 1 Corintios 11, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, 3. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. Fíjate, la cabeza de todo hombre es Cristo. Entonces, aquí ya estamos hablando de algo. El varón que tú tienes en casa tiene que estar sujeto a Cristo. Tiene que ser obediente a Cristo. Amén, mujeres. Para que entonces vaya tomando forma esto, porque no se trata solamente que la mujer se someta. Se trata de que el varón tiene que ser un hombre de Dios, no un niñote, no un macho, no un, a ver, mujeres, ayúdenme ahora sí, un qué, no un sonsonete, no un échenle, no un abusivo, autoritario, no, tiene que ser un hombre cristiano, un hombre que se sujete a Dios, un hombre que obedezca a Dios, y eso es evidente. Eso es no tibio, eso es evidente, hermanos. ¿Sí? Mira, pregúntale ahora sí que a 100 mexicanos, pregúntale, oye, tú que nos conoces, ¿quién tú ves que manda en nuestra casa? De veras, exponte a eso, a que te digan, híjole, pues la verdad tú eres la que dices y la que mueves ahí. Te ves así como muy mustia, pero no. Dice la palabra del Señor
Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de toda mujer es el varón. Hermanos, ¿qué le vamos a hacer? Mira, cuando yo fui concebido, mi mamá quería mujer. Mi mamá quería mujer, pero Dios dijo, no, va a ser hombre porque él va a ser líder. Mi mamá había tenido dos hijos, o sea, mi hermano Enrique es el mayor, mi hermano Raúl el del medio. Obvio que quería que yo naciera mujer. ¿Por qué nací hombre? Hubo momentos en la vida que sí, no sabía si era gavilán o paloma, ¿Por qué? Porque eso desde el vientre se me, ¿cómo se dice? Sí, o sea, quería mujer. Nazco, me ponen Miguel Ángel, o sea, y mírenme ahora dónde estoy. Soy cabeza de familia, soy pastor de esta iglesia. Dígame sí o no. Ay, entonces, ¿por qué yo nací mujer? Si de verdad no sabemos, hermano, por qué Dios te escogió mujer. Tú sí lo sabes. Debes de encontrar el propósito por el cual. Mira, ¿sabes por qué Dios te escogió mujer? Porque tú estás ayudando a un varón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú tienes que declarar que ese varón que tienes ahí es de Dios. Y es cabeza de la mujer. Y dice, y el hombre, y la cabeza de Cristo, fíjate, la cabeza de Cristo es Dios. Ahí se acaba todo. Es Dios el Padre. Porque cuando estuvo Jesús aquí, ¿qué decía? Yo hago lo que mi papá me dice que haga. O sea, Jesús siendo Dios, se sometió a papá Dios. Y fue hasta la muerte en obediencia y muerte de cruz. De esa misma forma es como Dios quiere que nos sometamos. Pero hay requisitos. Tenemos que ser cristianos. Porque no se vale que estemos sometidos a alguien o a una situación que es totalmente fuera de orden de Dios. ¿Cómo tú quieres varón? Bueno, todavía no empiezo con los varones, pero te la dejo ahorita ahí tantito. ¿Cómo quieres varón que la mujer sea sometida a ti? Si mira tú cómo te portas, mira tú todo lo que haces, ¿cómo quieres? Tú te quejas de la mujer que porque es rebelde, que porque no te obedece, y tú obedeces a Dios, obedeces a Cristo. Entonces, ¿cómo quieres? No hay derecho, decía el hermano Cantinflas. Ahora, vean lo que dice 1 Corintios 14:34. 1 Corintios 14:34. Ya le estoy dando la clase de matrimonios aquí. ¿Quieren más amonestación o con eso tienen? Bueno, yo también me incluyo en la amonestación. 1 Corintios 14:34. ¿Por qué la Biblia, hermanos? ¿Por qué la Biblia dice cosas como esta? Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. Miren. Y las mujeres empiezan, ¿y por qué? No se vale. ¿Y qué gacho es Dios? Pero hay una razón, hay un porqué, hermano, hermana, escúchame, mira. No es apropiado que hablen, deben ser sumisas tal como dice la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto Pablo? ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo la iglesia de Corinto se caracterizaba porque las mujeres se querían rebelar en contra del varón. Y las mujeres ya empezaban así como que a agruparse y a decir, aquí nosotros somos las que decimos qué onda. Y entonces el varón empezaba a hacerse chiquito y dice el apóstol, no, eso no, porque si ustedes hacen eso, el Señor va a venir y las va a cuerear, porque no es así. Por eso dijo, el Señor estableció que el varón es cabeza. Y
Y por eso el apóstol Pablo decía en ese tiempo, porque el apóstol Pablo, hermanos, escuchaba que en esa iglesia no solamente la mujer quería ponerse al tú por tú con el varón y empezó a mandar, sino que empezaban a chismear, empezaban a meterse en chismes. Porque una característica de la mujer es que tienen que hablar y hablar y hablar. Así es la naturaleza. ¿Cierto o no? Por una palabra que el varón dice, ¿cuántas tiene que decir la mujer? No, nos callan. Entonces, fíjate, 1 Timoteo 2:11. Es que lo que pasa es que el apóstol Pablo era un misógino. ¿Sí? ¿Será cierto? El apóstol Pablo, hermanos, tenía el Espíritu de Dios. En 1 Timoteo 2:11 dice: las mujeres deben aprender en silencio y en sumisión. Y se escucha un silencio. Ahora ya no van a hablar, pastor. Ahora ya no van a hablar. Ahora se van a ir al otro extremo. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Miren, yo quiero platicar esto contigo. Fíjate bien lo que te voy a decir. Hemos entendido mal la palabra sumisión, porque pensamos que es un autoritarismo, algo que nos va a denigrar, que nos va a quitar la personalidad. No es así. No es así. El Señor, la idea que tiene es que nosotros podamos practicar y desarrollar el amor. Ese es el punto. Cuando tú amas a una persona, ¿qué es lo que pasa? Tú te sujetas, te sometes sin ningún problema, porque esa persona te ama a ti. No significa entonces convertirse en una persona de poco carácter. No significa que tu personalidad sea borrada. Significa que tengamos control y dominio de nosotros mismos. A ver, los varones, si no tuvieran un control sobre nosotros mismos, ¿qué estaríamos haciendo? Andar con otras mujeres, ¿cierto o no? Y si las mujeres no tuvieran un control sobre sí mismas, ¿qué estaría pasando? Cristo, hermanos, ante quien se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, sometió su voluntad al Padre Dios. Y honramos a Cristo al seguir su ejemplo. Entonces, ¿por qué Cristo obedeció a su Padre? Por amor. Se sometió por amor. De la misma forma, Dios espera que nosotros nos sometamos unos a otros por amor. Todos digan conmigo, ya párale, pastor. Sobre todo las mujeres. Bueno, ahora voy con los hombres. Ahora voy con los hombres. Efesios capítulo 5, verso 23. A ver, mujeres, ¿entendieron? A ver, mujeres, ¿entendieron? Bueno, ahora entiendan lo que Dios nos dice a nosotros. ¿Sí? Y nos vamos a poner de acuerdo. Dice Efesios 5:23, porque el marido, a ver, maridos, ¿cuántos hay maridos aquí? ¿Cuántos maridos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Porque el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Dios, hermano, puso todo bajo la autoridad de Cristo. Dice el verso 24, así como, Efesios 5:24, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su esposo. Sigamos, verso 25. Para los maridos, ahora sí, subráyele ahí. Esto significa que los maridos tienen que amar a su esposa
tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que el marido tiene que entregar su vida por la esposa, así como Cristo entregó su vida por la iglesia. ¿Cuál es el deber tuyo y mío como esposos? Número 1, Génesis capítulo 2, verso 23. Génesis 2, 23. Al fin exclamó el hombre, cuando vio a la mujer, dijo, esta, o sea, refiriéndose a la mujer, Eva, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. A ver, varón, te voy a hacer una pregunta. ¿Consideras a tu esposa parte de ti? Contéstame. ¿Consideras a tu esposa parte de ti, sí o no? Bueno, sí. Eso significa que tienes que tener cuidado. No se vale que a estas alturas todavía vayas con tu mamá. ¿A qué vas con tu mamá? A que te resuelva los problemas que tú tienes que resolver. No se vale, porque estás actuando como un infantiloide, un chabelote, un inmaduro, que todavía le tienen que decir su mamá cómo tiene que vestir, cómo tiene que tratar a la mujer, cómo hay algún problema de dinero, de situación en la casa, y vas corriendo con tu mamá a platicarle a ver qué ella que te dice. ¿Y sabes qué es lo que te dice tu mamá? Ay, no le hagas caso, vieja loca. Es que mamá, es que es bien celosa, es que es bien quién sabe qué. ¿Y qué dice la mamá? Vete, mijito, porque primero conociste madre. No se vale. No se vale. Dice el 24, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre. No significa que te olvides de tu papá o de tu mamá, varón. Significa que ya no vayas a pedirles. Tú tienes que ser proveedor, cabeza de casa, de tu casa, de tu familia, y tú, con la dirección de Dios, porque Cristo es tu cabeza, tienes que aprender a resolver los problemas que se te presenten. Ya no vayas de chillón con tu mamá. ¿Estamos? ¿Así mujeres o no? Ajá. Dice. ¿Te sabe algo o te habla el tanteo? No, esto viene de que la sacó de una costilla del hombre, ¿no? Exactamente. Por eso ahí viene que es una sola carne. ¿Por qué? Fíjate, ¿por qué la sacó de la costilla? Buen punto lo que dice mi hermano. ¿Sabes por qué la sacó de la costilla? ¿Por qué no la sacó de la cabeza? Porque si le hubiera sacado de la cabeza, entonces sí, la mujer hubiera tenido autoridad de decir, no, yo soy cabeza. ¿Por qué no la sacó del dedo gordo del pie derecho? Porque el varón tiende a pisotear a la mujer. La sacó de la costilla porque la costilla está cerca de ¿qué? Del corazón, bien romántico. Tiene que cuidarla, tiene que protegerla. Que vaya a nuestro costado. Es parte de ti. A ver, varón, tú y yo alguna vez hemos rechazado o aborrecido a nuestra esposa. Y no digas que no, porque te voy a dar un coscorrón por mentirosa. Y eso, hermano, eso dice, fíjate, cuando dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, tú la tienes que considerar en todo. No tienes que hartarte de ella. Porque hay veces que tú has dicho, así me está diciendo el Señor, que tú has dicho, ya estoy harto de ella. Ya no la aguanto. Perdóname, pero aquí dice el Señor que ella es parte de ti.
Y tú la tienes que soportar, la tienes que amar, la tienes que cuidar, aunque te caiga mal. Porque no es una obligación porque lo tengas que hacer, lo tienes que hacer por amor. Así es. Aunque lo pellizque. Dice, ahora, punto que sigue, Proverbios 5:18. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. ¿Qué es lo que hay en la fuente? Hay agua. ¿Qué simboliza esto? Cuando la mujer tiene ese amor, tiene esas caricias, tiene esa atención para ti. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay caricias? Cuando ya no hay atención, cuando ya no hay incluso sexo. Es decir, la mujer se convierte en una fuente seca. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo, mujer? Varón, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Tu mujer está seca, pero no es culpa de ella, es culpa tuya. Si la mujer ya no te acaricia, ya no te atiende y ya no te satisface en la cama, no es culpa de ella, es culpa tuya, varón, porque tú no has sabido ser hombre. Ni modo, Señor, ya lo dije. No has sabido ser ese hombre que Dios dice que sea tu esposa una fuente de bendición para ti. Si esa fuente se seca, yo como varón, ¿qué tengo que hacer? Echarle agua. Echarle agua. Y que esté circulando el agua. Y que cuando pase un tiempo la tengo que cambiar esa agua. Estoy hablando metafóricamente, espero que me entiendas, varón. ¿Sí? Por eso es que no debemos dejar los detalles, no debemos dejar que nosotros orar por ellas, acariciarlas, hacerlas sentir, hacerlas vibrar, porque, hermano, te voy a decir algo que una vez un pastor nos dijo: la mujer, varón, te va a tratar de noche como tú la trates en el día. ¿Tú quieres pasión en la noche? Trátala bien en el día. Porque si tú quieres, llegas ahí con dolor a tacos de pastor y quieres que la mujer se ponga su baby doll, pero en la mañana la estuviste pateando, le estuviste diciendo que por qué no pone atención, que por qué esto, que por qué no lo otro, estás duro y duro y duro con tu mujer, la mujer se te está secando. Y ahora que tú necesitas, porque es una necesidad de nosotros también ser amados, ser cubiertos, la mujer no está. La mujer está dormida. La mujer, incluso hasta cristianamente dice: no, espérame, porque estoy orando. Muy cristiana, muy espiritual. Y no, y la tiene seca. Entonces, la culpa no es de la mujer. Tú tienes que ser hombre. Eclesiastés 9:9. Vamos a continuar. El hombre vive feliz junto a la mujer que ama. Fíjate, muchos de ustedes, varones, o de nosotros, a veces nos quejamos: es que ya no soy feliz con ella, ya me voy a buscar otra. Bueno, te voy a decir una cosa. Dice el Señor que busques tu felicidad junto a ella, no junto a otra, junto a tu mujer. Todos los insignificantes días de tu vida, fíjate, dice que se esté así, que Dios te haya dado bajo el sol, la esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Es decir, lo que tú siembres en tu esposa, lo vas a cosechar. A ver, yo veo aquí muchas mujeres y yo puedo decir que unas están amargadas, otras están contentas, otras están... pero te voy a decir una cosa: lo que yo estoy viendo es el resultado de lo que el varón ha hecho. Perdón, pero es lo que dice la palabra. Y si aquí hay una mujer feliz, hablando humanamente en el matrimonio, es gracias al varón. Porque el varón la atiende, porque el varón la cuida, porque el varón la ama.
Y entonces la mujer, mira, su rostro resplandece de felicidad. Porque el varón sabe ser un varón, sabe ser hombre. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. De la misma manera ustedes, varones, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Fíjate, honrar, hermano, significa tenerla en una estima muy alta. Es tu esposa, es la mujer que Dios te dio. Y que fíjate, cuando tú conociste a tu mujer, cuando eran jóvenes o eran novios, ¿quién crees que puso esa química entre ustedes? Aunque no hayas conocido del Señor, aunque en ese momento no conocías del Señor, ¿quién crees que puso la química? Porque hablamos que la química es esa atracción, decir, ay, me gusta, le gusto, me busca, la busco, etcétera. Esa atracción, esa de que ya no me importa nadie, ¿sí? De que solamente voy a ser tuyo, mi amor, solamente tuyo, dice la mujer. Y yo también voy a ser tuya, dice la mujer, le dice al hombre y el varón a la mujer. ¿Quién crees que puso eso? Dios. Entonces, ustedes, maridos, por eso tienen que darle su lugar a su esposa, porque es bien triste que ya ese lugar, ya tú se lo perdiste, ya no le das su lugar, y tienes una esposa amargada. Entonces no te quejes, porque ella es el resultado de lo que tú has hecho. La tienes bien enferma, la tienes bien abandonada, la tienes bien descuidada, y aparte de todo, la tienes sometida, pero no en el amor de Cristo. La tienes sometida porque te tiene miedo, pero no es amor. Yo he escuchado a muchos que se jactan porque dicen, ya vamos a cumplir 45 años de casados. Será 45 años de infierno, no de casados. ¿Sabes por qué siguen juntos? Porque quieren guardar las apariencias. ¿Qué van a decir si nos divorciamos? Y dice el Señor, eso no se vale. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Hay que empezar a trabajar. Cuando ahora sí que otra de mis quejas hacia ustedes, cuando hemos convocado a los nuevos de matrimonios, no vienen. Y en esas cosas, dice la palabra de Dios, tienes que obedecer a tus líderes, porque ellos están velando para que ustedes estén bien. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? No es quererlos someter a que a fuerza estén. No, hermanos, es que nosotros sabemos que cuando hay ausencia de la palabra de Dios en sus matrimonios, en nuestras vidas, todo comienza a estar un caos. Y más cuando decimos, es que yo ya me sé, esos temas ya los he visto muchas veces. Pues sí, pero no has puesto en práctica nada. Entonces el Señor, hermanos, nos está hablando duro, porque esta es la parte que nos tiene que tocar en el corazón y ya ser diferentes. Porque es lo que les vamos a dejar a nuestros hijos, nuestro ejemplo. El amor de Cristo, hermanos, fíjense, dice el Señor, ¿sabes cómo quiero que ames a tu esposa, hermano? ¿Sabes cómo quiero que ames a tu esposa? Así. Juan, capítulo 13, verso 1. Juan 13, 1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo, fíjate. Era el momento final de Jesús. Sabía que iba a regresar al Padre. Hermanos, todos vamos a morir, y los que hemos creído en Cristo nos vamos a ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén?
¿Te imaginas irte al cielo con el Señor? ¿Lo has pensado? ¿Qué es estar allá con el Señor? Todo felicidad. Pero fíjate lo que dice después del punto. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra. Había amado. ¿Qué tiene que decir o parte de nuestro epitafio cuando muramos? Ya sea aquí un varón que amó a su mujer, como Cristo amó a su iglesia. Y todos los que lo conocieron pueden decir, sí, ese varón amó a su esposa. Y no que digan, he aquí un varón que todo el tiempo tuvo a raya a su esposa, todo el tiempo moreteada, todo el tiempo, y todos dicen que bueno que se murió porque ya la mujer descansó. Ya descansó la mujer de este energúmeno. Como Cristo amó a la iglesia, así el varón tenemos que amar a la mujer. Y ahora los amó, dice, hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Varón, tú y yo vamos a dar cuentas de esa mujer que Dios nos dio. Vamos a dar cuentas. Hemos pecado los varones. Hemos pecado mucho. Pero dice el Señor, ya es tiempo de que empieces a rectificar el camino. No podemos hacer nada ya por el pasado, pero sí por lo que nos queda de aquí adelante. Varón, vamos a portarnos como verdaderos hombres. Dejemos de ser esos niños berrinchudos y pongámonos a trabajar. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Juan 15, verso 9. Dice Jesús, yo los he amado. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. ¿Cuántos de ustedes varones que están aquí, maridos, pueden voltear con su esposa y le pueden decir, esposa amada, yo te he amado tanto? La mujer te va a decir, ¿de veras? Ni cuenta me he dado. Ni cuenta me he dado que esas palabras. Escúchame, si no las puedes decir, imagínate cómo estamos delante del Señor. ¿Cómo estamos delante del Señor? Si no puedes tú decir estas palabras, esposa, yo te he amado tanto como el Padre me ha amado a mí, pero hay que permanecer en este amor. Te va a decir la esposa, ¿de qué estás hablando? Juan capítulo 15, verso 13. ¿Hasta qué punto tengo que amar a mi esposa como varón? Dice, no hay un amor más grande que el dar la vida. El dar la vida. Ay, pastor, eso es demasiado. Si un día tu esposa necesita un riñón, ¿se lo darías? Vas a decir que sí. Pero hay un ejemplo de un matrimonio y que todos conocimos, de dos personajes de la televisión que se unieron en matrimonio, pero uno se enfermó de cáncer. Y en ese proceso que se enfermó de cáncer, la mujer le pidió el divorcio. No estuvo dispuesta a pasar todo ese trance con él. Pero para sorpresa de la mujer, bueno, finalmente murió este varón, pero hubo un tiempo en que el varón sanó y la mujer quedó en evidencia. Y después de ser una figura pública, se fue al suelo y ya no la hemos visto en la televisión. ¿Quieren saber quién es? Bola de chismosos, no les voy a decir. Romanos 8:35.
Romanos 8:35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas, aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro bajo amenaza de muerte. Si aplicamos este versículo al matrimonio, hermanos, nos recuerda el momento de la ceremonia, cuando juramos estar en las buenas y en las malas, en la pobreza, en la abundancia, en la enfermedad y en la salud. Tenemos tantos años de haber hecho esa promesa que ya hasta se nos olvidó. Podemos decirle a nuestra esposa, varón, ¿acaso hay algo que nos pueda separar nuestro amor? Hemos tenido problemas, aflicciones, hemos pasado escasez, pero nada puede detener este amor. Y la mujer te va a decir, ¿en serio? ¿De veras? Ni lo he sentido. Ya con eso más. Versículo, Efesios 5, versículo 26. A fin de hacerla santa. Cristo hizo a la iglesia santa. Nosotros varones tenemos que hacer a la mujer santa. Efesios 5, 26. Limpia. ¿Sabes, hermano, cómo podemos hacer santa a la mujer? Dándole su lugar. ¿Sabes cómo podemos limpiarla? Pedirle perdón por todo el daño que le hemos hecho. Orar por ella para que Dios sane su corazón, porque nosotros como varones hemos lastimado el corazón de la esposa. Y de todo eso tenemos que dar cuentas al Señor. Dice, Cristo llevó a cabo todo esto para presentar la iglesia a Dios como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Que tú estés bien seguro, varón, de que tu esposa no te guarda resentimiento. Porque si te está guardando resentimiento, tienes que trabajar. Dios te lo está demandando, no soy yo. Varón, Dios te está demandando que tú, por ser cabeza, tienes la mayor responsabilidad. Nada más por ser cabeza. Ahorita es cuando vas a desear mejor ser mujer. De verdad, porque tenemos una responsabilidad. Nuestra esposa, nuestros hijos, de todos ellos, de la iglesia, de todos ellos vamos a dar cuentas. Entonces trabaja con esa mujercita que Dios te ha dado, trabaja con ella. Dile, mi amor, bueno, ya sé que te he fallado mucho, déjame orar por ti, vamos a orar, vamos a empezar. Mira, ¿quieres un buen remedio para tu matrimonio? Comiencen a orar juntos, oren juntos, lean la palabra juntos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, cada quien por su lado. La mujer con su celular, el hombre con su celular, en cada esquina. ¿Tata? Escúchenme, varones, la responsabilidad mayor recae en nosotros como varones. De verdad. ¿Quieres que la mujer se someta a ti? Gánatelo. Gánatelo. No con gritos, no con manotazos, con amor. Con amor. Varón, ama a tu esposa. Es un mandato del Señor. Y todo lo que le estoy diciendo a ustedes es reflejo para mí también. Porque yo tampoco estoy bien en todo. También he fallado con ella. En muchos detallitos. En otros sí le he acertado, pero todavía me falta trabajar. Y de eso se trata, hermanos. Que los varones reconozcamos que hemos fallado y que estamos mal, pero no topa ahí, sino tenemos que trabajar. Esto es para reconocer y para rectificar el camino.
Porque sí, pensamos que ya tenemos ganado el cielo. ¿Quién te dijo? ¿Qué tal si no, nada más por faltarle a tu esposa? Todo eso. ¿Qué tal si el Señor te dice al final, pues lo siento, mijito, aquí no entras? Porque la primera responsabilidad que tuviste es tu casa, empezando por esa mujer. Y mira nada más cómo me la trajiste. Toda bien lastimada, toda bien dañada, toda bien histérica, dice yo. Verso 28. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Ay, sí, ahí vas tú bien chulo a la estética, ¿no? A gastarte tu dinerito. Vas bien chulo al vapor, todo para ti, todo para ti. Te compras una paleta y jamás piensas en llevarle una a tu esposa. Te compras tus zapatos, pero ella, ya sus guarachitos ya están casi en el suelo, pisando.